Bueno, muy bien, recordemos, hablamos ayer sobre receptores, ¿sí? Recuerden que los receptores son proteínas que interactúan con ligandos. Los receptores, encontramos receptores de membrana, encontramos receptores intracelulares, encontramos receptores también extracelulares, pero nos interesan a nosotros los receptores, obviamente, de membrana y los receptores intracelulares. Ayer comentamos un poco el receptor acoplado a una proteína G. ¿Sí? Recuerden que habíamos comentado que existían tres tipos de proteínas G: la proteína GS, la proteína GI y la proteína GQ, ¿sí? Que los tres tipos de proteína G son proteínas heterotriméricas, y estas proteínas G heterotriméricas lo que hacían es desencadenaban o ponían en marcha una cascada de señalización o una cascada molecular. ¿Sí? Recuerden que la proteína GS estimulaba la ruta del AMP cíclico, la proteína GI inhibía la ruta del AMP cíclico, y la proteína GQ lo que hacía es estimulaba la ruta de la fosfolipasa C-beta, que aumentaba la producción de dos segundos mensajeros, que son el IP3 y el diacilglicerol, y estaba vinculado con la elevación de calcio celular. Ahora vamos a ir a algo muy importante, chicos, que es el receptor tipo tirosina quinasa, ¿sí? Que es el receptor que utiliza la insulina. El receptor tipo tirosina quinasa es un receptor de membrana, ¿sí? O sea, es un receptor que está integrado a la membrana. Por lo tanto, los ligandos de estos receptores son ligandos hidrofílicos e hidrosolubles, ¿sí? Hidrofílicos e hidrosolubles. Nosotros vamos a estudiar fundamentalmente la insulina, ¿sí? La insulina como el principal ligando del receptor tipo tirosina quinasa. ¿Qué es el receptor tipo tirosina quinasa? Es un receptor transmembrana o de membrana que tiene subunidades con acción tipo tirosina quinasa. ¿Qué quiere decir con acción tipo tirosina quinasa? Quiere decir que las subunidades o algunas subunidades del receptor tienen acción enzimática, ¿sí? Entonces, el receptor tipo tirosina quinasa es un receptor que posee subunidades intrínsecas con acción enzimática. El receptor tipo tirosina quinasa es tetramérico. Son 4 subunidades: subunidad alfa 1, subunidad alfa 2, subunidad beta 1, subunidad beta 2. Las subunidades alfa del receptor, chicos, es donde se va a unir el ligando extracelular. El ligando extracelular que vamos a estudiar nosotros principalmente, obviamente, va a ser la insulina. ¿Sí? Dos moléculas de insulina, ¿sí? Son las que van a ocupar, ¿sí? Son las que van a ocupar las subunidades, ¿sí? Que van a ocupar las subunidades alfa del receptor. Y las subunidades beta son las que tienen acción tipo tirosina quinasa. ¿Qué quiere decir acción tipo tirosina quinasa? Que van a catalizar la fosforilación de residuos o de aminoácidos de tirosina de otras proteínas. Entonces, cuando este receptor se activa, ¿sí? Cuando se activa el receptor tipo tirosina quinasa, las subunidades lo que van a hacer primero es, se van a fosforilar mutuamente, ¿sí? Lo que se conoce como la fosforilación cruzada, y luego van a comenzar a fosforilar otras proteínas adyacentes para desencadenar o para poner en marcha ciertas rutas moleculares. ¿Sí? Entonces, el receptor de insulina es tipo tirosina quinasa, posee dos subunidades alfa, alfa 1 y alfa 2, dos subunidades beta, beta 1 y beta 2, que tienen la acción enzimática intrínseca, que tienen la capacidad de autofosforilación y la capacidad, obviamente, de fosforilación cruzada. Esto lo que quiere decir es que se van a fosforilar mutuamente a nivel de sus aminoácidos de tirosina, y van a comenzar a fosforilar proteínas adyacentes, poniendo en marcha una serie de rutas moleculares que ahora vamos a comentar. La insulina, ¿sí? Rápidamente. La insulina es una hormona peptídica que está formada por 51 aminoácidos y dos cadenas polipeptídicas, la cadena A y la cadena B, ¿sí? La insulina es sintetizada a nivel
como bien saben ustedes, de las células betapancreáticas, del islote de Langerhans o el islote pancreático, como quieran llamarle, ¿sí? La insulina es una hormona que sintetizan principalmente las células beta. El islote de Langerhans o el islote pancreático es la principal unidad histofuncional endocrina del páncreas. Saben que el páncreas es una glándula mixta, o sea, es exócrino y endócrino. Cabeza y cuerpo del páncreas son principalmente exócrinos y la cola del páncreas es fundamentalmente endocrina. El islote de Langerhans tiene una población muy heterogénea de células. La célula más abundante del islote de Langerhans es la célula beta, que produce insulina y el péptido C. Después hay otras poblaciones celulares como la alfa, como la delta, como la gamma, como la G, etc. La insulina, chicos, es producida por las células beta, ¿sí? Fundamentalmente ante un estímulo principal que es la elevación de la concentración de la glucosa en sangre. La elevación de la glucemia estimula a que las células betapancreáticas produzcan insulina y obviamente la liberen al torrente circulatorio. ¿Sí? Entonces, todas las acciones biológicas de la insulina que vamos a empezar a comentar ahora se deben gracias a la activación de este receptor, que es el receptor de insulina, que pertenece a la familia de los tirosina quinasa. ¿Sí? Todas las acciones biológicas de la insulina se deben a la acción de este receptor. ¿Qué acciones biológicas deben saber ustedes sobre la insulina? Ya que es una hormona que vamos a estudiarla mucho en bioquímica y sobre todo en la era 2. Una de las principales acciones de la insulina es disminuir la concentración de glucosa en sangre. ¿Sí? La insulina es una hormona hipoglucemiante. ¿Sí? Disminuye la concentración de glucosa en sangre. ¿Cómo hace para disminuir la concentración de glucosa en sangre? Primer mecanismo, permite que la glucosa que está en el torrente circulatorio sea asimilada o absorbida por ciertos tejidos que expresan un transportador de glúcidos conocido como el GLUT4. ¿Sí? En esencia, lo que hace la insulina es activar al tejido adiposo, al músculo esquelético y al miocardio para que produzcan una proteína conocida como el GLUT4. El GLUT4 es un transportador de glúcidos. En presencia de insulina, el adipocito, el músculo esquelético y el miocardio producen este transportador de glúcidos y toman la glucosa que se encuentra en el torrente circulatorio y la asimilan hacia el interior de la célula. ¿Sí? La asimilan hacia el interior de la célula. Entonces, la insulina es una hormona hipoglucemiante, que lo que hace es disminuir la concentración de glucosa en sangre, permitiendo la entrada de la glucosa a los tejidos que expresan este transportador de glúcidos de membrana conocido como GLUT4, que ahora lo vamos a comentar. La insulina, ¿sí? No solo es una hormona hipoglucemiante, o sea que normaliza los niveles de glucemia, sino que también es una hormona anabólica. Cuando hablamos de anabolismo, hablamos de la faceta o el tipo de actividad del metabolismo donde se producen moléculas más complejas. Cuando hablamos de anabolismo, hablamos de síntesis de proteínas, hablamos de síntesis de glucógeno, hablamos de síntesis de lípidos. Todo el conjunto de rutas metabólicas o reacciones enzimáticas que a partir de precursores sencillos obtenemos moléculas más complejas, se denominan procesos anabólicos. ¿Sí? Recuerden que los procesos anabólicos son endergónicos, requieren energía, ¿sí? Son reversibles y otras características que vamos a denominar. Entonces, el anabolismo, ¿sí? Son un conjunto de procesos dentro del metabolismo donde a partir de moléculas sencillas obtenemos moléculas cada vez más complejas. Glucógeno, triglicéridos, ácidos grasos, colesterol, etc. La insulina es una hormona que estimula un montón de procesos anabólicos, ¿sí? Sobre todo
sobre tejidos que poseen grandes cantidades de receptores de insulina, ¿sí? Que se denominan los tejidos diana de la insulina o los tejidos target de la insulina, que son principalmente el tejido adiposo, el músculo esquelético, en menor medida el miocardio y también el hepatocito, ¿sí? Bien, otra de las características de la insulina es que estimula la producción de la bomba sodio-potasio TPasa. ¿Sí? La bomba sodio-potasio TPasa, como bien saben ustedes, es una bomba iónica que utiliza ATP, que intercambia dos moles de sodio y 2 moles de potasio, y lo que hace la insulina es aumentar la producción también de esta bomba. Pero en términos esenciales, para que recordemos lo más sencillo, ¿sí? Recuerden que la insulina es una hormona hipoglucemiante que disminuye la concentración de glucosa en el torrente circulatorio, principalmente estimulando la producción de GLUT4, que va a favorecer la entrada de la glucosa al interior de las células. ¿Sí? Bien, como la estructura del receptor, chicos, es tetramérico. Tetra es 4, 2 subunidades alfa, donde se unen los ligandos, en este caso la insulina, y las 2 subunidades beta que tienen acción tirosina quinasa. ¿Qué quiere decir acción tirosina quinasa? Que van a catalizar la fosforilación de los aminoácidos de tirosina, del mismo receptor y de proteínas adyacentes o que se encuentran cerca para poner en marcha las 3 rutas moleculares del receptor de insulina. ¿Sí? Para poner en marcha esas 3 rutas moleculares. Cuando las moléculas de insulina ocupan el receptor está activado. La activación del receptor lleva a primero la fosforilación cruzada, la subunidad beta 1 añade fósforo sobre los aminoácidos de tirosina de la subunidad beta 2 y la subunidad beta 2 añade fósforos sobre las subunidades, sobre los aminoácidos de tirosina de la subunidad beta 1. Entonces, el primer fenómeno, el primer evento cuando se activa el receptor de insulina es la fosforilación cruzada, ¿sí? Es la fosforilación cruzada. Luego de que se fosforilaron de forma cruzada las subunidades del receptor de insulina, comienzan a fosforilar otras proteínas que se encuentran cercanas, ¿sí? Al empezar a fosforilar otras proteínas que se encuentran cercanas, van a poner en marcha y van a estimular 3 rutas de señalización molecular, que son la ruta de las MAP quinasas, la ruta de la PI3K y la PKB, y la ruta de la fosfolipasa C-gamma. ¿Sí? Entonces, luego de la fosforilación cruzada, comienzan a fosforilar otras proteínas cercanas o adyacentes y van a poner en marcha estas rutas moleculares, ¿sí? Vía las MAP quinasas, vía la PI3K, la PKB y la ruta de la fosfolipasa C-gamma. Para enfatizar y subrayar lo más importante de todo esto, hay que saber siempre de lo que uno está hablando. La ruta de las MAP quinasas, chicos, sirve para promover el crecimiento, la proliferación y la diferenciación celular. ¿Sí? Entonces, la ruta de las MAP quinasas, recordemos, sirve para el crecimiento de las células. Porque la insulina no solo es una hormona hipoglucemiante, no solo es una hormona anabólica, sino que actúa también como un factor de crecimiento. ¿Sí? Actúa también como un factor de crecimiento. Va a estimular el ciclo celular, ¿sí? Va a estimular el ciclo celular mediante esta ruta, ¿sí? La ruta de la PI3K y la PKB está relacionada con la gran mayoría de las funciones metabólicas de la insulina. Como les comenté, es una hormona anabólica, ¿sí? Estimula a que el hígado en el estado de posingesta produzca glucógeno, estimula la producción de fosfolípidos, la producción de triacilglicérido, la producción de colesterol, la producción de ácidos grasos, la producción de proteínas, todas las funciones relacionadas con el control de enzimas, con el control del metabolismo, está relacionada con esta ruta
que se conoce la ruta de la PI3K o la PKB, o la ruta del inositol PKB, que es lo mismo. Y de hecho, la síntesis del GLUT4 como transportador de glúcidos de membrana necesario para normalizar la glucemia está relacionada también con la ruta de la PI3K y la PKB. Y la ruta de la fosfolipasa C-gamma, chicos, sirve fundamentalmente para elevar las concentraciones de calcio dentro de la célula. ¿Por qué es importante el calcio en relación a las acciones de la insulina? Porque luego vamos a ver que el calcio es útil para movilizar las vesículas que contienen el GLUT4 y que pueda traslocarse a la membrana y que pueda la célula asimilar la glucosa. Entonces, repasando, MAP quinasas, crecimiento y proliferación celular. PI3K-PKB, funciones anabólicas, metabólicas de la insulina. Regulación de enzimas, estimulación de algunas vías metabólicas, y la ruta de la fosfolipasa C-gamma, elevación del IP3, elevación del diacilglicerol, elevación del calcio, y sirve fundamentalmente para movilizar las vesículas que contienen el GLUT4. ¿Sí? Ahora vamos a ir revisando cada una de las rutas. La ruta de las MAP quinasas es muy sencilla. ¿Sí? Tenemos la insulina como ligando, RTK es el receptor tipo tirosina quinasa, y una serie de cascada de proteínas hasta llegar a las MAP quinasas. Las MAP quinasas, chicos, son proteínas quinasas activadas por mitógeno. ¿Sí? Lo que significa MAP quinasa es proteína quinasa activada por mitógeno. Un mitógeno es un estímulo que promueve la mitosis celular. ¿Sí? Entonces, la insulina actúa como factor de crecimiento porque promueve la mitosis de las células. Las ERK1 y las ERK2 son concretamente el nombre de las MAP quinasas. Vamos a nombrar una serie de nombres que los pueden memorizar o no, pero bueno, realmente son el nombre de cada uno de los eslabones de esta cascada de señalización. Lo que tienen que recordar ustedes es que el objetivo acá es una cascada de proteínas donde se van estimulando mutuamente hasta llegar a las MAP quinasas, ¿sí? Que son unas quinasas. La insulina se une al receptor, el receptor es estimulado, se va a ocurrir la fosforilación cruzada sobre los aminoácidos de tirosina, como estuvimos charlando antes, y va a empezar a fosforilar y activar otra serie de proteínas con el objetivo de llegar hasta las MAP quinasas. ¿Sí? La primera proteína que va a ser fosforilada y estimulada es una proteína adaptadora conocida como GRB2. Esta proteína GRB2 va a reclutar y va a estimular a otra proteína conocida como SOS, la cual va a reclutar o va a acercar y estimular a otra proteína conocida como RAS. RAS lo que va a hacer es estimular a otra quinasa conocida como RAF, la cual va a estimular a otras quinasas conocidas como MEC, y que lo que va a hacer va a terminar estimulando a las MAP quinasas. ¿Sí? Lamentablemente uno debe aprenderlo de memoria esto, porque son nombres que no pueden vincularse ni asociarse con nada, ¿no? Entonces, en este caso, las subunidades beta del receptor de insulina va a fosforilar la proteína adaptadora GRB2, ¿sí? La proteína adaptadora GRB2, la cual va a reclutar y estimular a la proteína SOS, la cual va a estimular a RAS, la cual va a estimular a RAF, RAF a las MEC y MEC a las MAP quinasas. ¿Sí? Esa es un poco la idea. ¿Sí? Es una cascada de actividad, una cascada de señalización. ¿Sí? Las MAP quinasas son un conjunto de proteínas quinasas que lo que van a hacer es, van a fosforilar factores de transcripción que van a regular la expresión de genes. Entonces, para cerrar el concepto de las MAP quinasas, son proteínas quinasas que fosforilan factores de transcripción que regulan la expresión de genes para el crecimiento, la proliferación y la mitosis celular.
MAP quinasas igual mitosis celular. MAP quinasas igual crecimiento, diferenciación y proliferación celular. Todo lo que les he comentado aquí, un dibujito un poquito diferente, donde yo indico cada uno de los pasos y lo que va ocurriendo. ¿Sí? Acá lo mismo, GRB2, SOS, RAS, RAF, las quinasas y las MAP quinasas. Las MAP quinasas en última instancia terminan fosforilando proteínas tipo factores de transcripción, las cuales migran al núcleo y van a estimular la expresión de genes relacionados con la mitosis y la proliferación celular. ¿Sí? Muy bien. Pasando entonces a la ruta de la PI3K o la PKB. La ruta de la PI3K-PKB es una ruta que comienza de la siguiente forma. La insulina va a unirse al receptor tipo tirosina quinasa, el receptor tipo tirosina quinasa va a estimularse, ¿sí? Y lo que van a hacer las subunidades tipo tirosina quinasa van a fosforilar a unas quinasas conocidas como las PI3K, y lo que van a hacer las PI3K van a fosforilar a un fosfolípido de membrana conocido como PIP2 y lo van a convertir en PIP3. Entonces, repito, insulina se une al receptor tipo tirosina quinasa, lo estimula, el receptor va a estimular a una quinasa conocida como PI3K, lo que va a hacer la PI3K va a fosforilar a un fosfolípido de membrana que es el PIP2. El PIP2, al estar fosforilado, va a quedar, en vez de fosfoinositol bifosfato, va a quedar como fosfoinositol trifosfato. Y el PIP3, que va a ser este PIP2 fosforilado, lo que va a hacer es, se va a unir a una quinasa conocida como PKB y la va a estimular. PKB o AKT es lo mismo, en la literatura norteamericana aparece como AKT, PKB es exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, la insulina se une al receptor, lo estimula la PI3K, la PI3K fosforila el PIP2, el PIP2 se convierte en el PIP3, ¿sí? Y el PIP3 va a estimular a la quinasa PKB. Ahora, ¿qué ocurre cuando la quinasa PKB, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando la quinasa PKB queda estimulada? No veo a nadie en el grupo, en el waiting room. A ver. Un minutín. ¿Qué pasa cuando la PKB, ¿sí? Cuando deme un minutín a ver si dejo entrar al resto de los compañeros. Ahí está. Estoy quedando gente, ahí no puedo entrar. Hola chicos, ¿qué tal? Ahí está. Bueno, entonces, cuando la PKB es estimulada, ¿sí? Cuando la PKB es estimulada, es una quinasa, ¿sí? Es una quinasa que lo que va a hacer es, va a empezar a fosforilar una serie de proteínas con respuestas celulares que tenemos que saber. ¿Qué tal, chicos? Disculpen que no los vi antes, pero no había leído el chat, ¿sí? Entonces, ruta de la PI3K y la PKB, el objetivo es estimular a una quinasa conocida como la PKB. ¿Sí? El objetivo es estimular a esta quinasa conocida como la PKB.
El inicio de la actividad del receptor, ¿sí? El inicio de la actividad del receptor es la unión de la insulina al receptor, el receptor estimula a una quinasa que es la PI3K fosforila al PIP2 y lo convierte en PIP3, y el PIP3 va a estimular a esta quinasa conocida como la PKB. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que tenemos que saber nosotros es qué proteínas fosforila la PKB y qué consecuencias celulares tiene esto, que es lo que puede aparecer en los choice y es lo que les pueden preguntar a ustedes en el examen. ¿Sí? Bien. Una de las proteínas fosforiladas por la PKB, chicos, es un factor de transcripción conocido, ¿sí? Es un factor de transcripción conocido como el SRBP1C. El SRBP1C va a ser un factor de transcripción fosforilado y estimulado por la PKB que está relacionado con la síntesis de lípidos y de vías anabólicas relacionadas con los lípidos. ¿Sí? Entonces, PKB va a empezar a fosforilar una serie de proteínas con una serie de respuestas celulares o consecuencias celulares debido a la acción de la insulina. Recuerden, PKB fosforila entonces al factor de transcripción SRBP1C, que como consecuencia trae el estímulo de vías metabólicas relacionadas con los lípidos. Otra de las proteínas fosforiladas por la PKB y estimuladas por la PKB es la fosfodiesterasa 3. Recuerden que las fosfodiesterasas son una serie de enzimas, ¿sí? Son una serie de enzimas que lo que hacen es degradan o hidrolizan nucleótidos cíclicos. Lo que hace la fosfodiesterasa fundamentalmente es rompe el AMP cíclico y lo convierte en AMP lineal. Pero algunas fosfodiesterasas también actúan sobre el GMP cíclico. Lo que va a hacer la insulina, chicos, es fosforilar a la fosfodiesterasa 3 y estimularla para que la fosfodiesterasa 3 degrade el AMP cíclico. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué hace esto la insulina? Porque es muy sencillo. O sea, la asociación es muy sencilla. ¿Escuchan, chicos? Ah, qué miedo, me estaba hablando hace media hora y ni me escuchaba. Perfecto. Creo que el problema es el compañero o la compañera, lamentablemente. Uy. Gracias. Bueno, entonces, recuerden esto, porque acá tenemos tiempo para asimilar o para relacionar conceptos sencillos para que les vaya bien en el examen. Recuerden, la ruta de la PKB tiene como objetivo fosforilar proteínas y estas proteínas generan una respuesta celular. Cuando la PKB fosforila al factor de transcripción SRBP1C, la consecuencia de la respuesta celular es una mayor síntesis de lípidos. Punto número 1. Punto número 2. Cuando la PKB fosforila a la fosfodiesterasa 3, el objetivo es degradar el AMP cíclico y disminuir las concentraciones de AMP cíclico en la célula. ¿A quién se le ocurre rápidamente, a ver quién me responde en el chat, por qué la insulina tendría como objetivo disminuir las concentraciones de AMP cíclico? ¿Por qué la insulina querría estimular a la fosfodiesterasa 3 que degrada las concentraciones de AMP cíclico? ¿A quién se le ocurre rápidamente para escribirlo en el chat? ¿Por qué la insulina querría disminuir las concentraciones de AMP cíclico en las células? A ver. Teniendo en cuenta lo que vimos cuando charlábamos la proteína GS. La proteína GS se asocia con una hormona, ¿sí? Vinculada con la insulina, estoy dando algunas pistas. No es concretamente para no generar la glucólisis.
Muy bien, exactamente. La respuesta es sencilla. El glucagón, que es la hormona opuesta o la hormona antagónica a la insulina, que es generada por las células alfa pancreáticas, utiliza un receptor acoplado a una proteína GS. Muy bien los chicos y las chicas en el chat. El glucagón aumenta las concentraciones de AMP cíclico en la célula. La insulina, chicos, como tiene acciones opuestas al glucagón, parte de su actividad va a ser disminuir las concentraciones de AMP cíclico a través de la activación de las fosfodiesterasas. Muy bien, perfecto. Muy bien, exactamente. Tiene una acción opuesta o antagónica a la cascada de la señalización del glucagón. Muy bien, ¿sí? Otra proteína fosforilada por la PKB, pero en este caso que va a ser inhibida, es la GSK. La GSK es la glucógenosintasa quinasa 3 beta. Esta proteína, no quiero entrar en detalle mucho ahora porque lo vamos a ver en la era 2, ¿sí? Cuando entremos en la era 2 y empecemos a estudiar la gran mayoría de las vías metabólicas, vamos a entrar un poco en la regulación de enzimas y el metabolismo del glucógeno. Básicamente la PKB fosforila e inhibe a esta enzima que es la glucógenosintasa quinasa, porque al fosforilar e inhibir a la glucógenosintasa quinasa, la insulina permite la síntesis del glucógeno. Como digo, no voy a explicar el mecanismo puntual porque no viene al caso, porque lo vamos a ver en la era 2, pero el objetivo de esto es eso, ¿no? Es al inhibir esta quinasa, facilita la síntesis del glucógeno. Estamos instalando ideas sencillas y prácticas para el examen, ¿sí? Lo que hace la PKB, chicos, y esto sí es pregunta de examen, es fosforilar a las fosfatasas. ¿Sí? Fosforilar y estimular a las fosfatasas. ¿Por qué la insulina, a través de una quinasa que es la PKB, estimula y promueve la actividad de las fosfatasas? Las fosfatasas son enzimas que van a catalizar la desfosforilación de proteínas o de otras moléculas. La insulina regula enzimas mediante la desfosforilación. Por ejemplo, muchas rutas metabólicas están bajo la regulación de la insulina. Recuerden que una ruta metabólica es un conjunto de reacciones enzimáticas organizadas. La insulina, para regular tanto de forma positiva o negativa una ruta metabólica, muchos mecanismos que utiliza es mediante la acción de las fosfatasas. De la estimulación de fosfatasas. Entonces, ojo que si en el examen, ¿sí? Ojo que si en el examen aparece algo respecto a, si el examen aparece algo respecto a de fosforilación y fosfatasas, recuerden que la insulina, ¿sí? Recuerden que la insulina regula, ¿sí? La insulina regula rutas metabólicas mediante desfosforilación. Bien, otros factores de transcripción son regulados por la insulina, como el FOXO1 y el VAD. FOXO1 es algo que también vamos a ver en la era 2, ¿sí? Y la insulina lo que hace es fosforila mediante la PKB al factor de transcripción FOXO1 y contrarresta también la acción del glucagón, pero a nivel genético. Como les digo, es un repaso, no voy a entrar en detalle sobre esto ahora, lo dejamos un poquito más para la era 2. Bien, otras funciones de la PKB, chicos, es movilizar la vesícula que contiene los transportadores de glúcidos número 4 o también el LUT4. ¿Sí? La acción hipoglucemiante o normoglucemiante de la insulina, ¿sí?
La acción hipoglucemiante o normoglucemiante de la insulina tiene que ver mucho con la expresión de estos transportadores de glucosa en la membrana de ciertas células. Para normalizar la glucemia, ¿sí? Para normalizar la glucemia, en parte lo que hace la insulina es, se une a su receptor, estimula obviamente la síntesis de una proteína llamada GLUT4, los GLUT4 se encuentran en vesículas, ¿sí? Y el objetivo es, ahora que esta vesícula que contiene varias moléculas de GLUT4 sea movilizado hacia la membrana plasmática y la glucosa pase del torrente circulatorio al interior de la célula. Para movilizar la vesícula, que contiene varias proteínas de tipo GLUT4, bueno, está la ruta de la PKB, la PI3K y la PKB. La PKB junto a otras quinasas fosforila la vesícula y la vesícula migra a la membrana, se fusiona con la membrana plasmática y se expresa el GLUT4 y permite la expresión de GLUT4 y la entrada de glucosa. ¿Sí? Muy importante. Carrier de glucosa que permite la entrada de la glucosa al torrente, al interior de la célula, retira la glucosa del torrente circulatorio, muy importante. ¿Sí? Bien, un pequeño resumen de todo lo que les he dicho: la insulina sobre el receptor tipo tirosina quinasa, la estimulación de la PI3K, PI3K fosforila PIP2 en PIP3, PIP3 fosforila PIP3 se une a la PKB estimulándola, y la PKB comienza a estimular una serie de proteínas target que generan ciertos efectos celulares. ¿Sí? Activan fosfatasas, factores de transcripción, estimulan la fosfodiesterasa 3, etc. No se olviden, chicos, por favor, fosfatasas, muy importante. La insulina regula enzimas manteniendo las desfosforiladas. No se olviden de las fosfodiesterasa 3. La insulina reduce las concentraciones de MP cíclico. Y otros factores de transcripción que ya les comenté, o sea, como pueden deducir, la insulina regula génicamente una serie de procesos y de proteínas. Pasamos a la ruta de la fosfolipasa C-gamma, ¿sí? La ruta de la fosfolipasa C-gamma, ¿sí? La ruta de la fosfolipasa C-gamma lo que hace, o lo que tiene como objetivo, es elevar las concentraciones de calcio y las concentraciones de IP3 y de acilglicerol dentro de la célula. La insulina ocupa el receptor es estimulado, las subunidades beta del receptor van a fosforilar y van a estimular a la fosfolipasa C-gamma. Lo que hace la fosfolipasa C-gamma es hidrolizar un fosfolípido de membrana que es el PIP2, y va a hidrolizar el PIP2 en 2 segundos mensajeros, que son el diacilglicerol y el IP3, y lo que va a hacer el IP3 es, va a estimular los canales de calcio dependientes de IP3 o canales de calcio dependientes de ligando, elevando el calcio celular. ¿Sí? La finalidad de la fosfolipasa C-gamma es muy similar a la fosfolipasa C-beta, de hecho es una isoforma de la familia de las fosfolipasas C, ¿sí? ¿Por qué la insulina tiene como finalidad elevar el calcio? ¿Para qué quiere elevar el calcio, chicos? Para movilizar la vesícula que contiene las proteínas de GLUT4. El mismo calcio, la PKC, la calmodulina quinasa van a modificar la estructura del citoesqueleto y van a permitir la migración de las vesículas hacia la membrana plasmática, ¿sí? Hacia la membrana plasmática. Entonces, la ruta de la fosfolipasa C-gamma tiene como finalidad elevar el diacilglicerol, el IP3 y en última instancia el calcio para modificar
la estructura del citoesqueleto, ¿sí? Y permitir la migración de la vesícula con las proteínas de GLUT4. A ver, algunas preguntas en el chat. Músculo esquelético en reposo, inactividad. Buena pregunta. A ver, algo para subrayar muy importante. ¿Cuáles son los tejidos dependientes de insulina? O sea, que necesitan la insulina para poder asimilar la glucosa. Tejido adiposo. Músculo esquelético en reposo. Buena pregunta la del compañero. El miocardiocito son los 3 tejidos insulino dependientes. Tejido adiposo en la posingesta, después de comer. Músculo esquelético en reposo, o sea, no en ejercicio. Miocardiocito constantemente. Fundamentalmente, tejido adiposo en la posingesta y el músculo esquelético en reposo son insulino dependientes. ¿Qué significa insulino dependientes? Que dependen de la insulina para poder absorber o asimilar glucosa en el estado posingesta, en el adipocito y en reposo el músculo esquelético. El hígado no es un tejido insulino dependiente, sino que es sensible a la insulina o es ordenado por la insulina. ¿Sí? Me preguntan, ¿cuál es la función de la PKC? En este contexto, chicos, la función de la PKC es fosforilar la vesícula que contiene el GLUT4 para que la vesícula se dirija a la membrana plasmática. ¿Está claro eso? El calcio también estimula directamente a la vesícula, el calcio estimula a la PKC, ¿sí? Y el calcio va a estimular también a otra quinasa, que es la calmodulina quinasa. ¿Ven que todas las flechitas apuntan al GLUT4, chicos? Esto quiere decir que mueven esta vesícula para que la vesícula se fusione con la membrana y se exprese en la membrana. ¿Se comprende esto? La PKC fosforila proteínas que rodean a la vesícula, como las sinaptogaminas, las quinesinas, las dineínas y otras más, el propio calcio también, y la calmodulina quinasa. Para instalar una idea sencilla de esto, el objetivo de la fosfolipasa, de la ruta de la fosfolipasa C-gamma, ¿sí? Es elevar el calcio, estimular la PKC, estimular la CAM quinasa y que la vesícula con varias moléculas de GLUT4 llegue a la membrana y asimile la glucosa a la célula. Ustedes se preguntarán, ¿por qué pasa esto? Porque el tejido adiposo en posingesta necesita de la insulina para captar glucosa y el músculo esquelético en reposo necesita de la insulina para captar la glucosa. ¿Qué hace el tejido adiposo en la posingesta con la glucosa? Lo convierte en grasas. ¿Qué hace el músculo esquelético en reposo con la glucosa? Lo convierte en glucógeno. ¿Sí? Entonces, adiposo en posingesta, bajo las órdenes metabólicas de la insulina, capta la glucosa y la convierte en triglicéridos. Músculo esquelético en reposo, bajo las órdenes metabólicas de la insulina, capta la glucosa y la convierte en glucógeno. ¿Está claro eso? Tema de la era 2, pero nos vamos entrando un poco a esta cuestión. ¿Sí? Bien, pasamos a otra familia de receptores bastante parecido a el de la insulina, que son los receptores de tipo JAK-STAT. Los receptores tipo JAK-STAT son receptores con actividad enzimática extrínseca. Son diferentes a los tirosina quinasa. ¿Qué significa que es extrínseco? ¿Y qué significaba que el tirosina quinasa era intrínseco? Intrínseco en el tirosina quinasa quiere decir que una subunidad del receptor, o dos subunidades en este caso, son enzimas. Y el JAK-STAT es extrínseco, porque recluta enzimas quinasas, las utiliza y después se separa. ¿Sí? El caso del receptor JAK-STAT. JAK
es una quinasa, STAT es un factor de transcripción, o son factores de transcripción. Lo que ocurre es que la insulina se une a el receptor, el ligando, me quedé con la insulina, el ligando se une al receptor, y el receptor lo que va a hacer es reclutar, va a aproximar dos quinasas conocidas como quinasas de tipo JAK. ¿Sí? ¿Qué ligandos famosos o importantes conocemos nosotros que utilicen receptores de tipo JAK-STAT? Un ejemplo es la eritropoyetina. El receptor de eritropoyetina que se encuentra sobre los eritroblastos y sobre las unidades formadoras de colonias eritroides utilizan receptores de tipo JAK-STAT. ¿Sí? Receptores de tipo JAK-STAT. La eritropoyetina se une al receptor. El receptor es un dímero, son dos subunidades, van a reclutar dos quinasas que se conocen como JAK, que se van a fosforilar, se van a autofosforilar y van a reclutar y a fosforilar dos factores de transcripción que se conocen como STAT. De nuevo, ligando se une al receptor que es dimérico. El receptor dimérico, ¿sí? El receptor dimérico va a reclutar a dos quinasas que son las quinasas JAK. Las quinasas JAK van a fosforilar y van a aproximar dos factores de transcripción que son los STAT. ¿Sí? Dos factores de transcripción que son los STAT. Van a formar un dímero de estos dos factores de transcripción que son los STAT, y estos factores de transcripción van a migrar al núcleo y van a regular la expresión de genes. ¿Qué nos quedamos como concepto acá? ¿Qué hacen los receptores JAK-STAT, chicos? Regulan la expresión de genes. Punto. Sí, están las quinasas extrínsecas, llamadas JAK, hay dos factores de transcripciones que se fosforilan, conocidos como STAT, pero en última instancia, y como consecuencia, o como evento, o como respuesta celular, lo que termina ocurriendo es que regula la expresión de genes. ¿Sí? Bien. Pasamos a otra familia de receptores muy preguntada, chicos, y de gran importancia en la medicina, que son los receptores con actividad guanilil ciclasa o guanilato ciclasa. Los receptores con actividad guanilil ciclasa o guanilato ciclasa son receptores con actividad intrínseca, quiere decir que el receptor es una enzima en sí, y va a catalizar la síntesis de un segundo mensajero que se conoce como el GMP cíclico. ¿Sí? El receptor guanilil ciclasa o guanilato ciclasa se parece mucho a la adenilato ciclasa, pero en este caso, en vez de sintetizar AMP cíclico, sintetiza GMP cíclico. Hay dos versiones de este receptor, chicos. Y la que se encuentra en el citosol. La que se encuentra en la membrana plasmática va a ser utilizada por los péptidos natriuréticos. Y la que se encuentra en el citosol va a ser utilizada por el óxido nítrico. ¿Cómo funciona este receptor? Muy sencillo. El ligando activa el receptor, que es la proteína con acción guanilato ciclasa o guanilil ciclasa, y cataliza la síntesis del segundo mensajero, que es el GMP cíclico, a partir del GTP. ¿No? A partir del GTP es sintetizado el GMP cíclico, ¿sí? Y lo que va a hacer el GMP cíclico va a estimular a una quinasa conocida como la PKG. La PKG es una proteína quinasa dependiente de GMP cíclico. O sea que es un sistema parecido al del AMP cíclico, pero en el caso de la adenilato ciclasa está la guanilil ciclasa, en vez del ATP está el GTP,
en vez del AMP cíclico está el GMP cíclico, y en vez de la pKa está la pKg. Ahora, no se confundan con algo, chicos. Este receptor no es una proteína G. Nada que ver la proteína G con este receptor. Este receptor es una proteína con actividad enzimática intrínseca, que puede estar en la membrana, que puede estar en el citosol, ¿sí? Que puede estar en la membrana, que puede estar en el citosol, y que al ser estimulada por un ligando, aumenta la producción de un segundo mensajero conocido como el GMP cíclico. Dos ligandos a saber que tienen que conocer ustedes. Uno, el óxido nítrico. El óxido nítrico es un ligando gaseoso o volátil, es un radical derivado de un aminoácido que es la arginina. El óxido nítrico es producido generalmente por los macrófagos o las células del músculo liso. Y una de las principales funciones del óxido nítrico es un venodilatador, ¿sí? Y otros ligandos que utilizan receptores con actividad tipo guanilil ciclasa son los péptidos natriuréticos. Péptido natriurético A, péptido natriurético B. ¿Se acuerdan los péptidos natriuréticos? Los péptidos natriuréticos son péptidos endócrinos u hormonales producidos principalmente por unos miocardiocitos especializados. El PNA o el péptido natriurético A es producido por unos miocardiocitos especializados de la aurícula derecha. Y el PNB, o el péptido natriurético B, es sintetizado por unos miocardiocitos especializados del ventrículo izquierdo. ¿Ante qué estímulo el corazón produce péptido natriurético A? El aumento de la precarga. Aumenta el retorno venoso, la presión y el volumen de fin de diástole distienden la aurícula derecha y se produce el PNA. ¿Y ante qué estímulo el corazón produce el PNB? Ante el aumento de la poscarga, ante el aumento de la impedancia o la resistencia de la aorta a la descarga del ventrículo izquierdo se produce el péptido natriurético B. ¿Qué hacen los péptidos natriuréticos? Su nombre lo dice todo, son natriuréticos, fuerzan la excreción renal de sodio y de agua. Tienen acción vasodilatadora, tienen acción natriurética, ¿sí? Tanto el óxido nítrico como los péptidos natriuréticos son vasodilatadores, son hipotensores. Tienen funciones opuestas a el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, funciones opuestas a la adrenalina, funciones opuestas a la vasopresina. Muy bien. ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Voy a explicarles este receptor en contexto de la acción del óxido nítrico. ¿Sí? El óxido nítrico es generado principalmente por las células del músculo liso de los vasos y también del tubo digestivo, y tiene acción fundamentalmente miorrelajante del músculo liso. ¿Cuál es el mecanismo de relajación del músculo liso? Para saber cómo se relaja el músculo liso, tenemos que recordar cómo se contrae el músculo liso. Hay dos fuerzas implicadas en la contracción del músculo liso. Uno, el aumento de calcio dentro de la célula. Dos, la fosforilación de las quinasas de la cadena liviana y de la cadena pesada de la miosina. ¿Sí? Recuerden que la unidad histofuncional del músculo liso son los cuerpos densos. Cuerpos densos tienen un entramado de proteínas de miosina que están relacionadas con la contracción. Entonces, la fosforilación de las cadenas livianas y pesadas de la miosina y la elevación del calcio dentro de la célula muscular lisa contrae el músculo liso. ¿Cómo se relaja el músculo liso? Tiene que pasar lo opuesto. Si la elevación de calcio contrae, la disminución de calcio relaja. Si la fosforilación de las cadenas pesadas y livianas de la miosina contraen, la defosforilación relaja. ¿Qué hace el óxido nítrico, chicos? Esto que les voy a contar ahora.
El óxido nítrico entonces difunde la membrana, entra dentro de la célula muscular lisa, estimula al receptor con actividad guanilato ciclasa, produce el segundo mensajero que es el GMP cíclico. El GMP cíclico estimula a la PKG. ¿Y qué va a hacer la PKG? La PKG va a hacer lo siguiente. Uno, lo que va a hacer la PKG es va a fosforilar y va a cerrar un canal de calcio de membrana para que no ingrese el calcio al interior de la célula. O sea, disminuir el calcio intracelular. Dos, lo que va a hacer la PKG es va a fosforilar y va a estimular las fosfatasas de las cadenas livianas de la miosina. ¿Se acuerdan que les dije que la fosforilación de las cadenas pesadas y livianas de la miosina llevan a la miocontracción? Ahora, si yo utilizo fosfatasas, voy a desfosforilar las cadenas livianas y pesadas de la miosina, llevando a la relajación del músculo liso. Entonces, el óxido nítrico evita la entrada de calcio al interior de la célula y mantiene desfosforiladas también las cadenas pesadas y livianas de la miosina. ¿Qué otro efecto genera también el óxido nítrico mediante la PKG y el GMP cíclico? Estimula la entrada del calcio al interior del retículo endoplasmático liso. Ustedes recuerden esto, el calcio está en concentraciones ínfimas y muy bajas en el citosol de la célula. ¿Sí? El calcio está principalmente en el medio extracelular y en el interior de las organelas. Entonces, un mecanismo para reducir las concentraciones de calcio celulares es introducirlo dentro de las organelas. ¿Sí? Introducirlo dentro de las organelas. Lo que hace la PKG es vasofosforilar una proteína conocida como fosfolambano, y esta proteína conocida como fosfolambano va a estimular a una bomba calcio ATPasa conocida como la cerca. Lo que hace la cerca es bombea el calcio del citosol hacia el interior del REL. Baja el calcio y obviamente no va a haber contracción de la célula muscular lisa. Espero no haberlos mareado, pero es un poquito un resumen de lo que hace el óxido nítrico. Como todo fenómeno biológico, chicos, existe un stop o un fenómeno contrario que lo detiene. Ningún fenómeno biológico puede persistirse ad eternum, o sea, ser imparable. Y existen las fosfodiesterasas. Las fosfodiesterasas pueden degradar tanto el AMP cíclico como el GMP cíclico, ¿sí? Tanto el AMP cíclico como el GMP cíclico. Y existe una isoforma, ¿sí? Existe una isoforma particular o especial que es la fosfodiesterasa 5. La fosfodiesterasa 5 es casi específica de GMP cíclico, ¿sí? Y lo que va a hacer, va a degradar el GMP cíclico y lo va a convertir en GMP lineal. ¿Sí? Lo va a convertir en GMP lineal. Entonces, fosfodiesterasa 5 es una isoforma casi específica para el GMP cíclico, lo degrada en su forma lineal y pierde su función biológica. ¿Sí? Ahora bien, ¿la fosfodiesterasa 5 también reconoce a AMP cíclico? Sí. Y les propongo un juego. La fosfodiesterasa 5 tiene un Km más elevado, ¿sí?, para el AMP cíclico y tiene un Km más bajo para el GMP cíclico. ¿Por cuál tiene mayor afinidad? Fosfodiesterasa 5, Km alto por el AMP cíclico, fosfodiesterasa 5, Km bajo por el GMP cíclico. ¿Por cuál tiene más afinidad? Exactamente. Y eso puede ser una pregunta del examen porque la vi un montón de veces. ¿Sí? Entonces, la afinidad de una enzima por un sustrato la podemos estudiar a través del Km. Entonces,
En este caso, este era el juego para que ustedes lo recuerden. Y lo pueden preguntar en el examen porque lo he visto un par de veces. Bien, a propósito de esto, chicos, ¿sí? Descubriendo la fosfodiesterasa 5, se descubre un fármaco conocido como el sildenafil. El sildenafil se comercializa normalmente bajo el nombre del Viagra, el Vigiser y otros nombres. El sildenafil es un inhibidor específico de la fosfodiesterasa 5. El objetivo del sildenafil, el sildenafil es un inhibidor enzimático competitivo. ¿Sí? Sildenafil es un inhibidor enzimático competitivo de la fosfodiesterasa 5. ¿Y qué hace el sildenafil? Al inhibir la fosfodiesterasa 5, lo que hace es prolonga la vida del GMP cíclico. Y al prolongar la vida del GMP cíclico, prolonga la acción del óxido nítrico. ¿Cómo llega el sildenafil a cumplir su función? El sildenafil lo que hace es, cuando se toma por vía oral, inhibe la fosfodiesterasa 5 que se encuentra en el músculo liso de las arterias helicinas del cuerpo cavernoso del pene. El objetivo del sildenafil es inhibir la isoforma 5 de las arterias helicinas del cuerpo cavernoso del pene y generar vasodilatación en el cuerpo cavernoso y llegar a la erección. ¿Sí? Entonces, pero, ¿cuál es la contrapartida de todo esto? También tiene cierta afinidad por la fosfodiesterasa 3. O sea que parte de los efectos adversos del sildenafil están relacionados también con el bloqueo de la fosfodiesterasa 3. Ya veremos esto cuando comentemos un poco los casos clínicos. Nuevamente, ¿sí? Nuevamente, óxido nítrico tiene acción sobre la guanilatociclasa. Para hacer un repaso y terminar esto, la guanilatociclasa cataliza la síntesis a partir del GTP, el GMP cíclico. El GMP cíclico actúa sobre la PKG. La PKG es una quinasa, que lo que va a hacer obviamente es va a fosforilar una serie de proteínas diana y fundamentalmente los efectos de la PKG es relajar el músculo lisovascular, como disminuyendo las concentraciones de calcio, manteniendo desfosforiladas a las cadenas livianas y las cadenas pesadas de la miosina. Pasamos a otra familia de receptores, muy preguntados en el examen, que son los receptores, ¿sí? Los receptores de hormonas esteroides. ¿Sí? Los receptores de hormonas esteroides son los receptores utilizados por las hormonas esteroides. ¿Qué es una hormona esteroide? Una hormona esteroide es una señal endocrina cuya naturaleza química es derivada del colesterol. ¿Sí? Entonces, una hormona esteroide es una señal endocrina, o sea que es sintetizada por una glándula endocrina y es liberada al torrente circulatorio y cuya naturaleza química o estructura química de la hormona deriva del colesterol. A saber, el cortisol es una hormona esteroide, la aldosterona, la progesterona, el estradiol, la testosterona, etcétera, etcétera. Las hormonas esteroides, chicos, son lípidos, porque derivan del colesterol. Al ser lípidos, pueden difundir pasivamente a través de la membrana plasmática e ingresar al interior de la célula. Como las hormonas esteroides son ligandos hidrofóbicos y lipofílicos, difunden a través de la bicapa lipídica. Recuerden que la membrana plasmática, las membranas biológicas contienen colesterol. Por lo tanto, una molécula que esencialmente es un derivado del colesterol puede penetrar sin problema al interior de la célula y encontrar el receptor.
Los receptores de hormonas esteroides son receptores citosólicos. Esperan a la hormona en el citosol. Están anclados en el citosol. ¿Qué consecuencia trae la activación de un receptor para hormonas esteroides? Modifica la expresión de genes. Así de fácil. ¿Sí? La gran mayoría de las funciones mediadas por hormonas esteroides, chicos, son genéticas. Cortisol, aldosterona, testosterona, dihidrotestosterona, estradiol, la estriona, la progesterona, etcétera, etcétera. Y los esteroides artificiales como la fluticasona, la hidrocortisona, etcétera, etcétera. Las hormonas esteroides modifican la expresión de genes. O sea que modifican la síntesis de proteínas. ¿Por qué esto aparece en el choice, chicos? Ellos quieren que ustedes hayan razonado el tema y entiendan cuál es la finalidad del mecanismo bioquímico o del mecanismo molecular. Las hormonas esteroides, chicos, modifican la expresión de genes. ¿Cómo es la estructura de un receptor? ¿Cómo es la estructura de un receptor para hormonas esteroides? El receptor tiene 3 dominios que ustedes tienen que saber. Un dominio que se fija al ADN, una región bisagra que permite plegar el receptor, y un dominio de la unión a la hormona, que es obviamente donde la hormona se une al receptor. Entonces, esto funciona de la siguiente manera. Una proteína transportadora por sangre trae la hormona esteroide. Esa es la hormona esteroide. La hormona esteroide penetra la membrana plasmática de la célula. Y recuerden esto, el receptor por hormonas esteroides, que acá está representado por GR, está anclado al citosol, ¿sí? Está anclado al citosol por chaperonas. Las chaperonas son las proteínas del shock térmico HSP90 y HSP70, y otra chaperona conocida como la inmunofilina, ¿sí? Conocida también como la inmunofilina. Entonces, las hormonas esteroides son traídas a la célula, penetran la membrana bilipídica, y el GR, que es el receptor para glucocorticoides, en este caso, que es un receptor para hormonas esteroides, todas las chaperonas se separan del receptor y se forma el complejo, ¿sí? Se forma el complejo hormona-receptor. El complejo hormona-receptor, esto pasa 2 veces, se tiene que formar un dímero, o sea, hormona esteroide receptor, ingresa al núcleo y modifica la expresión de los genes. ¿Sí? Entonces, los receptores para hormonas esteroides son de la familia de los receptores intracelulares, se encuentran en el citosol, ¿sí? La hormona esteroide, ¿sí? La hormona esteroide va a ingresar al interior de la célula, se va a unir al receptor de hormonas esteroides, ¿sí? Se va a unir al receptor de hormonas esteroides y se va a formar el complejo hormona esteroide receptor, ¿sí? Se va a formar el complejo hormona esteroide receptor. Esto va a ocurrir 2 veces y el dímero hormona esteroide receptor ingresa a el núcleo y modifica la expresión de los genes. Recuerden esto, los receptores por hormonas esteroides modifican la expresión de genes, por lo tanto modifican la síntesis de proteínas. Pueden inducir un gen y lo pueden reprimir, ¿sí? Pueden inducir un gen para que aumente la síntesis de una proteína, o pueden reprimir el gen para que esa proteína no sea sintetizada. ¿Sí? El efecto que tiene un receptor por hormonas esteroides es modificar la expresión de los genes. Muy bien, ya llegando al final de todo esto, receptores que ya están dentro del núcleo, que son los receptores nucleares.
Los receptores nucleares, chicos, como su nombre lo indica, son receptores que ya están dentro del núcleo. La estructura del receptor nuclear es muy similar a la del receptor de las hormonas esteroides, y algunos ligandos que utilizan este receptor son el ácido retinoico, los ácidos grasos y la vitamina D. O sea, ligandos que también son hidrofóbicos, ligandos que también son lipofílicos, que pueden penetrar la membrana plasmática, que pueden penetrar la envoltura nuclear y llegar al interior del núcleo. ¿Qué hacen estos receptores, chicos? También modifican la expresión de genes. Receptores nucleares que modifican la expresión de genes. Pero tienen una pequeña diferencia tienen dos diferencias respecto a el receptor de hormonas esteroides. Uno ya están dentro del núcleo. El receptor de hormonas esteroides, sí, el receptor de hormonas esteroides está en el citosol y migra al núcleo. Estos ya están dentro del núcleo. Para inducir la expresión de un gen, los receptores nucleares reclutan proteínas coactivadoras que generan un cambio conformacional en la cromatina y hacen la cromatina accesible a la maquinaria transcriptora. ¿Sí? Cuando el objetivo del ligando sea un ácido graso, sea el ácido retinoico, sea la vitamina D o lo que fuera, es expresar el gen, reclutan proteínas coactivadoras, cambio conformacional de la cromatina, expresión de genes. Cuando quieren bloquear o silenciar, ¿sí? Cuando quieren bloquear y silenciar este gen, reclutan proteínas correpresoras. Vuelven compacta la cromatina, no puede acceder la maquinaria transcriptora y no hay expresión de genes. ¿Sí? Receptores nucleares. Pasan la membrana plasmática, pasan la envoltura nuclear, acceden al núcleo. En el caso de querer o buscar la expresión de genes para la síntesis proteica, proteínas coestimuladoras, y en el caso de querer o buscar la inhibición de un gen, proteínas correpresoras. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ya hemos finalizado la parte de los receptores, ¿sí? Todas las dudas que tengan las pueden hacer por el chat o las pueden hacer por WhatsApp. Mañana vamos a tener un tercer y último encuentro donde vamos a ver, ya que tenemos tiempo, en vez de hacerlo en 2 días, les regalamos un tercer día y mañana vamos a hacer lo que queda, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa y las especies reactivas del oxígeno, para que no se haga tanto en una sola clase y no se mezcle todo. Ayer vimos enzimas y receptores, y mañana vamos a ver ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa y las especies reactivas del oxígeno, e ir comentando los casos clínicos. Mañana seguramente el encuentro sea más temprano, chicos. ¿Sí? Ahora lo vamos a avisar con Neuen por el chat. Están todos invitados, por supuesto. Y mañana ya vamos a finalizar y hacer el último juego de Kahoot con muchas preguntas de todo el examen. ¿Sí? ¿Se entendió la clase de hoy? ¿Se comprendió? ¿Sí? Espero que me hayan entendido hoy, que no se hayan mareado mucho. Disculpen la demora, pero bueno, tuve un problema con internet. Sí, todo queda grabado como siempre. Sí, todo queda grabado. La clase de mañana seguramente sea a las 17 horas, chicos. Entonces les aviso ahora, todo va a quedar grabado para que lo puedan ver sin ningún problema. Mañana seguimos, terminamos con mitocondria, y bueno, después los que ya ingresen al curso o formen parte de mis grupos, seguimos hablando sobre dudas, sobre exámenes, sobre el oral y todo lo necesario. ¿Sí? Cualquier cosa que necesiten, charlamos por el chat. Mañana seguimos con
el metabolismo mitocondrial. Chicos, hasta mañana, estudien mucho, cualquier cosa me preguntan por el grupo, ¿sí? Hasta luego.